Vamos a analizar este tema con un experto, con el doctor Carlos Torres Caro. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Conectados TV. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Encantado de estar en su programa, Claudia. Bienvenido, doctor. Gracias por atendernos. Doctor, estamos en una situación que cada día se complica más para el presidente Pedro Castillo. Así es, en efecto, estamos viviendo una crisis que obviamente ya dura bastante tiempo. Y esto se ve acrecentado con estas declaraciones que ha dado el ministro del Interior, que son bastante graves, son acusaciones bastante fuertes. Yo espero que pueda aprobarlas, porque si no, pasaría como que en realidad es una, vamos a llamarlo así, es un berrinche que puede haber hecho también, porque claro. Para mí me causó un poco de extrañeza que el mismo día él estuvo reunido en Palacio y que al salir en ningún momento dijo voy a renunciar o algo por el estilo. Entonces es recién en la noche, en el medio de una entrevista, cuando se entera que lo han prácticamente despedido por tweet, es que comienza él a una reacción bastante desproporcionada y berrinchosa. Por eso es que yo espero que tenga los elementos de prueba y que no sea solamente eso, ¿no? Bueno, esperemos que no sea, pero las declaraciones que él ha tenido son bastante fuertes al señalar y al decir directamente que el presidente Castillo está involucrado en estos actos de corrupción, que no permite que se dé las investigaciones. Tiene que probarlo. Es lo que está diciendo, que no permite que se dé más que las investigaciones, la captura. Claro, es una cosa terrible lo que ha dicho, por eso es que digo, ojalá que tenga, que los elementos de prueba que pueda aportar sean de valor, pues, ¿no? Y que no sea simplemente una cosa que se le ocurrió en ese momento decir, porque claro, él cuando entró a ser ministro, sabía perfectamente a dónde estaba entrando. Así es. Entonces, por eso es que, ¿de qué estamos hablando, no? Ahora, tenemos también de que tras sus declaraciones, inmediatamente la Fiscalía lo ha llamado a declarar. ¿Qué tan válidas pueden ser estas declaraciones y qué tan correcta es la actitud de la Fiscalía? Bueno, exactamente, o sea, ahora si lo han llamado a declarar, ahora le corresponde a él presentar todos los argumentos que tenga para ver si efectivamente lo que ha afirmado se apega a la verdad. Y si es el caso, pues de inmediato se tiene que proceder con un pedido o una solicitud de vacancia, ¿no? Ahora, ¿qué tan factible es la vacancia, señor, doctor Caro? Porque la vacancia es un tema de números en el Parlamento. Ya. Si bien es cierto que se requiere solamente el 20% de congresistas, es decir, 16, 32, digamos son 13 más 13, se requieren 26 congresistas para que se presente la moción. Pero para su admisión se requiere el 40% de los hábiles, es decir, si hay 100 en el Parlamento, se requiere que 40 estén conformes. Y para el voto ya definitorio, se requieren 87 votos, es decir, los 2/3 del número legal. Entonces, es un tema de números, ¿no? Y al parecer no logran tener los números. Entonces, presentar una vacancia en estas circunstancias, si es que no tienen los números, va a ser lo mismo, ¿no? Más desestabilización, porque obviamente cada presentación de una vacancia es desestabilizar al país. Y eso es grave porque nos está poniendo en una situación realmente de desequilibrio. Claro, una situación de desequilibrio más la inestabilidad que ya tenemos, lo que genera sería un caos peor. Ahora hay muchas expectativas, doctor, por el tema del mensaje a la nación, ¿no? Por ahí hasta se dice de que habría la intención de cerrar el Congreso de la República. Sí, efectivamente es lo que se está diciendo. Pero yo esa posibilidad la veo muy complicada, ¿no?
porque tendría que ser un golpe de Estado, porque no hay una razón legal. La única manera legal de cerrar el Parlamento es cuando se ha denegado la confianza a 2 consejos de ministros, y no es el caso. Entonces, si se pretende cerrar el Parlamento, sería pues prácticamente ya fuera de la ley, sería un acto inconstitucional. Y en esas circunstancias, bueno, ya tendrían que el Perú tendría que estar preparado para una situación así. Bueno, en realidad no sabemos lo que va a pasar, doctor Caro. La situación hay bastante incertidumbre. Efectivamente, es una incertidumbre, pero esto es un problema que viene no de ahora, ¿no? O sea, nosotros estamos viviendo una situación de incertidumbre desde el régimen, desde las elecciones que venció el propio señor Humala. O sea, desde el 2011 estamos en una incertidumbre y un conflicto entre un grupo y otro grupo. Es decir, el país ha ido cada vez acrecentando una situación de incertidumbre, desequilibrio, crisis, y que cada vez se va ahondando y ha llegado a su máxima expresión cuando se eligió al señor ¿no? Ahora bien, hace unos días algunas personas señalaban que estamos como que en el momento, en el lado más oscuro del país, pasando una situación muy oscura. ¿Qué es lo que considera usted al respecto? Bueno, en realidad el Perú ha pasado por situaciones así y peores. O sea, no es tampoco que estemos digamos, en la peor momento de la patria. Porque si nosotros hacemos un recorrido en la historia, veremos que desde el siglo XIX han habido momentos terribles, como cuando se provocó la guerra civil entre peruanos, cuando se hizo la Confederación Perú-Boliviana en 1837, donde Santa Cruz y Gamarra se enfrentaron en una batalla civil. Y luego, a finales del siglo XIX, ocurrió lo mismo entre 2 héroes de la patria, como eran Nicolás de Piérola y el señor Cáceres, donde se enfrentaron también en guerras civiles, en momentos difíciles para la patria, pero provocaban estos desequilibrios y estas crisis. Y también han habido en el siglo XX varios episodios tremendos, como cuando se asesina al señor Sánchez Cerro, cuando se da el golpe de Estado de Odría, o cuando se da el propio Belaúnde Terry por Velasco Alvarado. Es decir, han habido momentos muy dramáticos en la patria. Hoy estamos en una situación de crisis, de desequilibrio, que hay que enmendar. El problema es que estamos ante 2 fuerzas antagónicas que se enfrentan y que lo único que hacen es, pues, desestabilizar al país. Y yo creo que esta clase política, y cuando digo clase política me refiero al Parlamento y al Ejecutivo, debe dar un paso al costado, porque ha demostrado la carencia, la capacidad de poder ponerse de acuerdo y de hacer una situación de un Perú para todos. Entonces, cuando vemos los privilegios que quieren mantener los parlamentarios, ¿con qué autoridad moral pueden plantear una vacancia? Si ellos mismos están incurriendo en las tropelías, en los privilegios, en las situaciones que el pueblo no quiere. Entonces, esta situación es un impasse que el único camino que va a conducir es cuando ya se agote la paciencia del pueblo y al final lo saca a todos, ¿no? Ahora, para ir cerrando, lo que hemos visto en los últimos años y ahora es de una manera más descarada, es los actos de corrupción que se quieren tapar con un dedo y que el gobierno está completamente embarrado de alguna manera u otra. Nunca hemos visto, o no lo sé, corríjame usted, tantos familiares involucrados en un gobierno. Sí, pero si hablamos en términos de proporcionalidad, veremos que el régimen de Fujimori fue exponencialmente más corrupto.
O sea, si hablamos del gobierno de Alan García, de su primer gobierno, fue mucho más corrupto a través de sus ministros. Si hablamos del gobierno del señor Humala con Odebrecht y todo esto, ha sido mucho más corrupto, hasta PPK. O sea, si hablamos en términos de proporcionalidad, Pedro Castillo pues es un pesetero, por decirlo así. O sea, es alguien que su corrupción pues no tienen la proporcionalidad de sus predecesores. Ahora, con respecto a la cantidad de involucrados, obviamente, en este caso particular, como también la prensa en su mayoría está organizada precisamente para sacar todos los trapos, pues le están sacando todo, ¿no? Pero en términos de proporcionalidad, realmente en el pasado ha habido mucho más perjuicio al Estado, ¿no? O quizás lo tenía más solapa de alguna manera, ¿no? Claro. Muchas gracias, doctor. Doctor, gracias por estar con nosotros aquí en Conectados TV. Esperamos tenerlo en otra oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego, Claudia. A usted, un gusto.